Bueno, lo que estábamos diciendo es que justamente coincide con Shavuot, que David Amelech había nacido en Shavuot y falleció en Shavuot también. Y la historia de Ruth, que también se lee en Shavuot. Pero no es que lo estamos hablando justamente por Shavuot, sino porque exactamente nos quedamos aquí. ¿Sí? Justamente nos quedamos donde al final lo último que habíamos visto era cuando el Nabí Shemuel, el profeta Shemuel, había ordenado a Shaul que tenía que destruir a Amalek por completo al pueblo. Y ese era el momento exacto para hacerlo. Ahora le dijo, ese es el momento, y para eso te habían puesto como rey. ¿Y por qué? Porque él era descendiente de Rachel y Menú, y de la tribu de Benjamín, y ellos eran los que tenían el poder para poder vencer a Amalek. Entonces, además le dijo las personas de tu generación son tzadikim, no sirven a ídolos. Entonces ahorita tú tienes que hacer un esfuerzo especial y eres propicio para vencer a Amalek. Estamos dando un resumen de la última clase. Solamente tienes que ir a la guerra con ellos. ¿Sí? Y parte de la misma era destruir a Amalek y también destruir a todos los animales. Todo, tenía que acabar con todo. ¿Por qué Hashem también quería por qué Dios le había ordenado que destruya a todos los animales y todo? Que se los puede llevar como un botín, es muy bueno. En ese momento, como todas las misbot, nosotros no podemos entender cuál es la razón verdadera, pero hay algunas explicaciones. Dios quería que Amalek desaparezca del mundo, ¿sí? Y que no haya ningún recordatorio de memoria de Amalek, porque si una persona tiene un animal, este animal lo agarré del botín de Amalek. Entonces, ¿sí? Tiene que borrar el nombre de Amalek. Y en verdad los amalequitas querían borrar totalmente al pueblo de Israel, como hoy en día, como hubo con Amán, que era descendiente de Amalek en la época de Purim, como hubo con Hitler y Máximo Sigrón, como hubo con Irán hoy en día, que también esa es la intención, pero era la intención de que no quede nada en absoluto, para que no se recuerde exterminar al pueblo de Israel es exterminar y que ya no se recuerde más la existencia de Dios, que eso era lo que querían. Entonces, en ese momento era propicio para que Shaul acabe con Amalek. Los amalequitas eran brujos, eran hechiceros, y a través de su magia se convertían ellos mismos en animales. Entonces una persona venía y al animal no lo quería matar porque le daba un poco de misericordia, pero resulta que eran ellos mismos y después se volvían a convertir en personas. Entonces dijo, hay que acabar con todo. Si dejaban a los animales con vida, entonces el pueblo de Israel podría estar manteniendo vivo a los amalequitas. Por eso era lo que quiso. Y otra de las cosas que Hashem le había dicho, que no quiere tener, que vea de todo el mundo que el pueblo de Israel no quería tener ningún beneficio de lo que iban a obtener del botín. Era destruir a Amalek, y era una guerra puramente peleada Leshem Shamaim, para traer el nombre de Dios al mundo. Pero era el momento propicio y Saúl lo perdió. Para eso había sido elegido rey. Saúl no podía haber sido elegido rey porque los reyes tienen que venir de la tribu de Yehudá. Y Saúl no era de la tribu de Yehudá, pertenecía a la tribu de Benjamín. Solamente que fue puesto para poder cumplir esa misión, que al final no la terminó cumpliendo. Entonces, cuando el Nabí Shemuel, el profeta Shemuel, le ordenó a Saúl, le quiso decir que era el momento, como dijimos, pero al final, como dijimos, ya no lo hizo y dejó vivo al rey. Destruyó todo, dejó vivo al rey de Amalek, que era el rey Agag. Agag era el rey de Amalek, lo dejó vivo, y no solamente eso, sino también dejó muchos animales, los mejores animales, los dejó vivo. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, yo los voy a usar para una ofrenda, los korbanot, las ofrendas para Dios. Entonces, van a ser para una misma. Todo esto también aconsejado por su ministro, Doeg Adomí. Vamos a ver que hubo muchos problemas también con Doeg Adomí más adelante, que era su ministro. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esto? La consecuencia fue que Hashem le dijo al profeta Shemuel, hasta aquí.
ya no quiero más que el rey Shaul siga siendo rey, ya no quiero que Shaul siga siendo rey, ya que no cumplió la orden de acabar con el pueblo de Amalek. Es por eso por lo que Shemuel le dijo a Shaul. Y a Shemuel le costaba mucho, porque él era muy amigo del rey Shaul. Él lo había puesto al rey Shaul y era alumno de él. Y ahora, ¿cómo iba a decirle? Entonces se llegó Vayomer Elav, Shemuel le dijo a él, Shemuel le dijo a Shaul, Kara Hashem et mamlechut Israel me aleja. Dios ya cortó tu reinado. Acá Vayomer Elav dice, Kara Hashem, ya cortó, destruyó, ya se acabó tu reinado, Israel me aleja, Ayom, hoy. Unetaná le reaja a Tob mi merca. Y se lo va a dar a alguien que es mejor que tú. No le dijo a quién, pero a partir de hoy se acabó tu reinado. Entonces, para Shemuel fue algo muy fuerte esto. Incluso hizo abelut, hizo duelo, por tener que ir a dar esta noticia al rey Saúl. Entonces, estaba como de duelo. Pero a Hashem se le presenta otra vez al profeta Shemuel y le dice Shemuel, Vayomer Hashem el Shemuel, ¿hasta cuándo vas a estar haciendo duelo por Saúl? Ya te dije que se acabó, que terminó. Y Shemuel se sentó a hacer abelut, a hacer shiva, como se dice, por Saúl. Dijo, ¿hasta cuándo vas a decir así? Israel. Yo ya terminé, ya no quiero que él sea el rey de Israel. Le dijo, Malé carne Hashemen, llena tu cuerno de aceite, Belej es alajajá el Ishai. Ve con Ishai, era una persona muy respetada, ve con Ishai, Betalachmi, que vivía en Betlehem, Kiraiti bebanab limelech, porque vi que uno de sus hijos va a ser el rey. Y yo te voy a indicar quién es. Así que ve ahora ahí a Betlehem, a la casa de Ishai, y ahí te voy a indicar quién es el rey. Entonces tenía miedo en ese momento Shemuel. Le dijo Shemuel, Vayomer Shemuel, Ejelej, Beshamá Shaul Bearagani, ¿cómo voy a ir? Si Shaul, el rey, se entera que yo estoy yendo a Betlehem para la casa de Ishai para coronar un rey, me va a matar. ¿Cómo? Yo soy el rey y tú estás yendo a coronar un rey. No, tengo miedo, ¿cómo voy a ir? Aunque era orden de Hashem, pero él tenía miedo, decía, no, ¿qué va a pasar? Entonces vino Hashem, le dijo, no, vaya Shemuel, le dijo, tienes que ir igual, solamente, ¿sabes qué? Llévate un corbán, llévate una ovejita, y cuando te vean ahí todo el mundo va a salir y te van a tener miedo, porque de repente viene el Nabí ahora. ¿Qué pasó? Seguramente viene a regañarnos o viene a decirnos algo. La gente vallejerado van a tener miedo. Tú dile, no tenga miedo, solamente vengo a la casa de Ishai porque voy a hacer una ofrenda, voy a hacer un corbán, todavía no estaba el Bet Hamikdash, se podía, y voy a invitarlos a comer, no se preocupen. Entonces la gente cuando Shemuel llegó tenía miedo. Explica el Radá, ¿qué es decir vallejerado? Tuvieron miedo. Ahí dice, ven como dice Pasuk, ayer Dibel Hashem, vayabó Betlehem, vino a Betlehem, a Betlehem, vallejerado, la gente sigue a ir. Los ancianos de la ciudad tuvieron miedo, Likrató, Vayomer Shalom Baja, bienvenido. ¿Por qué vienes? O sea, ¿qué hicimos algo de malo? ¿Vienes a regañarnos? ¿Vienes a decirnos algo? Dijo, no, yo vine a hacer un corbán. Y ellos tuvieron miedo porque no veían la necesidad que tenga que venir. Bueno, dijo, no se preocupen, no vine para eso, vine para ofrendar un corbán. Entonces, el profeta se fue directamente a la casa de ¿quién? De Ishai, como le había dicho Dios. Ayer le dijo, vete a la casa de Ishai. Era una persona muy respetada, un líder del pueblo de Israel, y ahí yo te voy a indicar quién va a ser el rey. Bueno, entonces llegó a la casa de Ishai. Le dijo, por favor, necesito que traigas a todos tus hijos. Trae Ishai a todos sus hijos. Se ponen enfrente de él los siete hijos que tenía. Y estaba esperando la conexión con Dios para que le diga quién va a ser. Entonces vio al más grande, se llamaba Eliab, lo vio un alto, bien guapo, se veía como que iba a ser una persona muy importante, tenía presencia de rey. Dijo, seguramente es este el rey. Y agarró su cuerno que llevaba el aceite para ungirlo como rey. Y en ese momento, Vayomer Hashem el Shemuel, le dijo a Hashem a Shemuel, Alta betet mareu, no te fijes en la apariencia. Ve al Geboa como todo, no te fijes en la altura. Tú te estás
creyendo que él es el rey por la apariencia y la altura. Kimeastiu, porque yo no quiero con él, no quiero que él sea el rey. Kilo asher iré a Adam, ki a Adam iré la enaim, Hashem iré levab. Porque la persona no es lo mismo que lo que observa la persona que lo que observa Dios. La persona puede ver la apariencia, pero yo, Dios, veo los corazones. Tú no estás viendo el corazón. No te creas que este es el rey. Él dijo, bueno, o sea, todo eso lo hablaba él en ese momento. Entonces, dijo, quizás es el segundo. Se llamaba Aminadab. Entonces, se acercó al segundo y le dijo a Hashem, dice, vaya, Arbeu lifnei Shemuel, Yomer Gam Basero bajar Hashem. Tampoco este es el que yo escogí. Entonces vino Shemuel, eso, la neguá que tenía, se la iba diciendo a Ishai, con todos los hijos, no, tampoco este va a ser el rey. Vaya a ver, Ishai Shama, y pasó al tercero, que se llamaba Shama, Vayomer Gamba se lo bajar a Hashem. Dijo, no, tampoco este. O sea, Dios en ese momento le estaba comunicando. Entonces empezaron, vaya a ver, y dice Ishai, Shivat Banab. Fue pasando uno por uno. Este no, el cuarto no, el quinto no, el sexto no, el séptimo no. Dice, no, luego bajar a Hashem, tampoco este escogió a Hashem. Entonces le preguntó Shemuel, ya, eran todos los hijos que tenía. Vayomer Shemuel, el Ishai, Atamu Anearim. Dijo, ya, ¿son todos tus hijos? Acá son todos, no puede ser, Dios no puede estar equivocado. Y tú me presentaste a todos, ¿son todos tus hijos? Y entonces al principio le dijo, sí, son todos. No puede ser, Shemuel, Dios no está equivocado, no hay manera. Si Hashem me dijo que uno de tus hijos iba a ser el rey, ninguno de estos es el rey, entonces tienes que tener otro hijo. Ah, sí, tienes razón, perdón, se me olvidó. Vayomer, Ochar, Akatán, Beinero, sí, tengo el más pequeño de todos, y está pastoreando ahí con se me olvidó, está ahí pastoreando, está con las ovejas. Entonces, le dijo Shemuel, Vayomer Shemuel Elishai, Shileja, Bacanejo, dice Bacanejo, mándalo a traer. Kilona Sob Adbo, porque no me voy a mover de acá y no vamos a comer, porque él traía un animal para hacerle shejita y comer el corbán y comer la carne, hasta que no vayas por él. Vete a buscarlo. Pero está en el desierto, ahí con las ovejas. Manda a alguien a buscarlo. La pregunta es, y esta parte ya también la habíamos visto una vez, pero vale mucho la pena repetirla, aunque voy a ir un poquito más rápido, pero vale mucho la pena. Le dijo, la pregunta es, si Shemuel le dijo a Ishai, ¿son todos tus hijos? Sí, son todos. Y de repente, ¿cómo? ¿No puede ser? Ah, no, tengo uno más. Se le olvidó que tiene un hijo, Shai. De repente se le olvida que tiene un hijo. ¿Qué pasó? 28 años, pero era el más pequeño. Pero, ¿qué pasó? Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Acaso le quería ocultar que tenía un hijo? ¿Por qué no lo trajo desde un principio? Ok, y después que no lo trajo desde un principio, cuando le preguntó, ¿son todos? Sí, son todos. Ah, no, tengo uno más. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué pasó eso? Para entender esto, tenemos que ir unas generaciones más atrás. Para entender por qué quiso ocultar o por qué no le dijo que era su hijo. Y por qué hasta el final, cuando le insistió, dijo, sí, tengo uno más. Y justamente es lo de Shavuot. Shavuot se lee la Megilat Ruth. Bahí, Bimeh, Shefot, Shofetim. Era en la época de los jueces. Estamos hablando 4 generaciones atrás. Tenemos que retroceder para volver a entender la pregunta por qué no se lo dijo desde una vez que era su hijo. Entonces, Bahí, Bimeh, Shefot, Shofetim fue la época de los jueces. Bahí Rahab Bares dice en Megilat Ruth que había mucha hambruna en la tierra. Vayelech Ish Mibet Yehuda, había una persona que vivía en Yehudá, en Jerusalén, se llamaba Elimelech, y Elimelech era una persona muy importante, era un líder de Israel, una persona muy rica, y se fue. Estaba cansado que todo el mundo venga a pedirle sedacá. La situación estaba muy mal, el hambre era muy, muy atroz. Entonces él se cansó de que todo el mundo venga a depender de él. Entonces dice ahí la Megilá, Vayelech Ish Mibet Lechem Yehudá, la Gur Bisema, se fue, se acabó, se salió de Yehudá, de Jerusalén, y se fue a vivir ¿a dónde? A Moab. ¿Dónde es Moab? Para entender, les voy a mostrar un mapa. Acá se ve el Yam Suf, esto es Yam Suf, perdón. Esto es el Mar Muerto, ¿sí? Lo que se ve ahí, lo azul es el Mar Muerto. ¿Okay? Atrás del Mar Muerto, acá está Yehudá, esto es Jerusalén. ¿Okay? Este se le llama Melach. Y acá es Moab, exactamente más o menos por donde está Jordania, por donde está Petra, más o menos ahí, que les queden una idea. Acá se ve un poco mejor dónde queda Moab. O sea que de Yehudá, de Jerusalén, se trasladó a vivir acá.
hoy en día se conoce como Jordania. Acá está el reino de Moab, ¿lo ven? Ok, abajo era el reino de Edom, Amón, ok, acá estaba, o sea, y esto que está acá es el Mar Muerto. Se trasladó ahí, a vivir ahí. ¿Por qué? Ahí no había problema de hambruna y aparte no había judíos, nadie lo va a molestar, nadie va a venir a molestarlo. Entonces, Vayelech Ish mi bet lejen Yehudá, se fue a la Gurbis de Moab, y resulta que la historia en la Megilat Ruth cuenta que se murió después Elimelech, vayamos Elimelech Ish Naomi, se murió. Batishaer y se quedó ella con sus dos hijos, o sea, él se había ido con su esposa y sus dos hijos, solteros. Y resulta que se muere el marido, Hashem lo castiga por haberse ido. Sí, en lugar de estar ahí en Jerusalén y aunque la gente venga a molestarlo para pedirle comida, pero él decidió irse, se fue, entonces se quedó ella sola, viuda, con sus dos hijos. Dice, Vayaz lahem nashim moabiot, ellos se casaron con mujeres que no eran judías, no había judías. Hay quien dice que las convirtieron, está un poco raro, hay quien dice que las convirtieron, porque tampoco había un bedín para convertirlas, pero bueno, hay quien dice que las convirtieron, quien dice que no, que se casaron con mujeres moabitas, ¿ok? Ahat Orpa, una de ellas se llamaba Orpa, Beshem Hashenit Ruth, y la otra se llamaban Ruth. Y ellos se casaron, que es y se quedaron viviendo ahí 10 años. O sea, ya llevaban 10 años viviendo ahí, ya había fallecido el marido, Elimelech, el marido de Naomi. Y resulta que también mueren los dos hijos más adelante, Mahlón y Gilión, mueren los dos hijos. Batishaer, Aisha, Mishenei y Ladea, Umeya. Y se quedó ella viuda, o sea, ya no tenía tampoco hijos, se quedó ella con sus nueras. ¿Ok? Su marido había fallecido, sus hijos habían fallecido. Los jamines dicen que no solamente murieron ellos, sino que también perdieron todo su dinero. O sea, ellos eran ricos cuando se fueron de Jerusalén. Ahora, no solamente que muere el marido, mueren los hijos, sino que ahora pierden todo su dinero, se hicieron muy pobres. Por eso dice Vayamutu Gamshenem. También los hijos, no solamente que murieron los hijos, murió su capital, su dinero. Ok, pasó el tiempo y un día Naomi, que ya se había quedado viuda, escuchó que la situación en Israel ya estaba mejor. Dios se apiadó otra vez de su pueblo, ya no había tanta hambruna, y ya decidió regresar. Batakom Hibe Jalotea, se regresó ella con sus nueras, Batasho mis de Moab, ya salían de Moab, se fueron. Dice, porque ya se acordó Dios de su pueblo, de darle pan, por lo tanto se regresaron. Y entonces cuando salieron de ahí, estaban Baderech, dice la Megilat Ruth, estaban en el camino de regreso, y en el camino vino Noemí y le dijo a sus nueras, ¿sabes qué? Hasta aquí es suficiente, no tienen necesidad de seguir acompañándome a mí. Regrésense ustedes, ya, ustedes no tienen maridos. Ya, ¿para qué iban a venir conmigo? Ya regrésense. Entonces le contestaron, va a tomar, dice la no, nosotras dos vamos a regresar contigo a tu pueblo. No, a donde vayas vamos a ir. Naomi le dijo, ¿para qué? Ustedes no tienen ninguna esperanza de casarse. No van a poder casarse con nadie en Israel, porque en la Torah está escrito, hay un pasuk en la Torah que dice, Lo yabo Amoni Moab y Bekal Hashem. Ninguno de los pueblos de Amón y Moab está permitido que regresen a Dora Asirí hasta la 10ª generación. Quiere decir, es un ejemplo, nunca, no van a poder venir. Si cualquier persona de cualquier pueblo, si se convierte al judaísmo, tiene sus complicaciones, pero se convierte. De este pueblo, a un egipcio también se puede llegar a convertir, aún que fueron egipcios y todo lo que le hicieron al pueblo judío. Pero de Amón y Moab está prohibido. Hoy en día no se sabe quién. Pero no se sabe quién es Amón y Moab. Se perdieron, se mezcló todo. Pero en ese momento sí se sabía. Entonces, ustedes no se van a poder casar con nadie. ¿Para qué aunque consigan un novio, no se van a poder casar? Entonces, porque Pasuk dice, Lo yabo Amoní, allí dice la Torah, no va a venir un Amoní de Amón y Moabita, Bekal Hashem, en el pueblo, en el Kaal, en la congregación de Dios. Entonces, ¿para qué van a venir? Ustedes no se van a poder casar con nadie. Aparte, ¿qué quieren? ¿Es por dinero? Si es que vienen por... No, yo no tengo dinero para mantenerlas. Entonces, en ese momento... Batober Naomi, Shobna Benotai, regrésense, no. Lama Telachnaimi, ¿para qué van a venir conmigo? Audi Banim, están esperando quizás si yo me llegue a volver a embarazar y van a esperar que casarse con mi hijo. Ya, no hay manera, regrésense. Yo estoy muy anciana, ya grande para estar con ustedes. Bueno, al final le dijo, se pusieron a llorar las dos. Orpa le dio un beso a su suegra y se fue, dijo, tiene razón, y se regresó. Pero Ruth dijo no, Berut da Bekaba, y Ruth se apegó a ella y le dijo, Ki el asher teleji elej,
A donde usted va a ir, yo voy a ir. Ayer talim, alim. Y donde usted duerma, yo voy a dormir. Amej a mí, Belokai, Gelokai. Su pueblo va a ser mi pueblo y su Dios va a ser mi Dios. Yo no me separo de usted. Orpá se regresó y Ruth se quedó. Y llegaron a Betlehem. Las dos. Resulta que cuando llegan a Betlehem, sucedió que cuando llegaron ahí se sorprendieron los habitantes de la ciudad, la reconocieron a ella, a Naomi. Y dijeron, Azot Naomi, esta es la Naomi, esta es la que se fue. Se había ido multimillonaria de acá cuando se fue hace muchos años. Y ahora mira cómo viene, sin zapatos, descalza, vestida como una pordiosera. Entonces, ¿cómo puede ser? Les dijo Naomi en ese momento, Batomer Alehem, Altiklela ni Naomi, ya no me llamen Naomi. Kerena li Mara, llámenme amarga. ¿Sí? Dice, porque me amargó a mí Dios mucho la vida. Perdí mi esposo, perdí mis hijos, ya no me llamen Naomi, llámenme amarga. Ella les dijo que, dijo, sí, yo soy Naomi, la famosa que me fui de acá. Anímele a Alachti, yo me fui llena, muy rica. Berrekam, Eshivane Hashem. Y me regresó vacía. Ok, llegaron a la casa, ellos tenían una casa, cuando se habían ido, habían dejado una casa vacía, llegan a la casa, pero no tenían nada, ni siquiera para comer, nada. Era Jola Moed Pesach, justo era en Pesach, eran los días de Pesach. Entonces, en esa época había una misvá que se hacía el Korban Omer. En esa época se hacía un korban, se cortaba las espigas y se ofrecían en el Bet HaMikdash, y ahí se podía, y había una misvá, hasta hoy en día, Leket, Shija y Pea son misvot en Israel, que cuando uno recolecta un campo, entonces al recolectar, lo que se le va cayendo, no puede recogerlo, te lo deja para los pobres. Una punta de una esquina del campo hay que dejársela para los pobres, y cuando se olvida algo de recolectar también se deja para los pobres. O sea, esas tres cosas. Entonces, y los pobres aprovechaban esos días para ir a los campos y tenían permiso de entrar y agarrar. Entonces vino Naomi, Ruth le dijo a la suegra, ¿sabe qué? Martami, no se preocupe, yo voy a ir a buscar espigas para poder recolectar lo que pueda recolectar. ¿Cuánto podía recolectar? Nada. Bueno, así fue. Entonces, Batelech Batabó, fue Ruth a dónde? A un campo, dice Basadea, Jarea, Kusib, iba detrás de los que iban recolectando. Entonces, los pobres iban caminando detrás para ver lo que se le caía, poder recolectarlo. Y resulta que llegó a un campo que no sabía ni a dónde era, un campo de Boaz. Boaz era en ese momento el chofet, era el juez, estamos hablando ya 4 generaciones anterior. Okay, y ella fue a recolectar las espigas e inesperadamente llegó al campo de Boaz, que era de la familia de Elimelech. Boaz era de la familia de su suegro, era un primo de su suegro. Su suegro se había fallecido, dijimos que Elimelech se había fallecido ahí en Moab. De repente Boaz la vio y preguntó a su supervisor que estaba ahí, Lemia Narazot, ¿quién es esta muchacha que está acá? La Gemara pregunta que Bejidar Koshel Boaz Lishola Naro, que era un jajam muy grande, ¿qué está preguntando? ¿Quién es esta chava que está mirando mujeres? ¿O qué? ¿Cómo de repente preguntó? Dice, no, imaginemos un jajam muy grande que viene y viene, ¿quién es esta mujer? No queda bien, y menos para un líder de Israel y para un jajam tan grande. Entonces, estamos hablando de un gadolador. La Gemara cuenta que en verdad lo que vio de ella no la vio, sino vio cómo recolectaba. Normalmente las mujeres cuando recolectaban, las que iban se agachaban y recolectaban. Ella no, ella para recolectar, en lugar de agacharse de frente, se sentaba. Entonces, para no perder su tzeniut, su recato. Entonces, cuando lo vio, Boaz le dijo, se ve que tiene una buena escuela, se ve que tiene una buena moral, se ve que tiene, viene de una casa, por eso le preguntó, Lemia Narazot. Entonces le dijeron a Boaz, no, mira, esta es una muchacha moabita, que regresó con Naomi, y como vinieron muy pobres, entonces vino a recolectar desde la mañana a la noche, está acá viendo todo lo que puede, todo lo que se le cae a la gente, o lo poquito que puede recolectar, porque no era la única, había muchos pobres que venían. Entonces Boaz le dijo, por favor, llámela. Entonces la llaman a ella, quiero hablar con ella. Vino Boaz y habló con la muchacha, le dijo, mira, escucha bien, hija mía, no vayas a recoger a otro campo, porque ¿qué hacían los pobres? Iban a este campo, luego se iban a otro, luego hacían su recorrido. Le dijo, quédate acá.
los demás si quieren que vayan a otro, pero tú quédate en este campo, Bejotit Bakim Narotai, y quédate aquí apégate con mis jóvenes. Él tenía unas muchachas que trabajaban ahí con él, y le dijo, quédate con ellas. Acá no vayas a juntar a ningún lado. Pon tus ojos en este campo y ve detrás de lo que están cosechando. Y si tienes sed, si tienes hambre, pídele ahí, por favor, quédate en este campo. Así le dijo a ella. Entonces, ahí dice que los jajamín explican que Boaz le reveló a Ruth un gran secreto en ese momento. ¿Qué le reveló? Le dijo, mira, te voy a decir algo. Tú vienes de Moab y seguramente tu suegra Naomi te habrá dicho que tú no te puedes casar acá nunca con nadie, porque la Torah dice, Lo yabó amoni Moabi bakal Hashem. No te preocupes, eso que está escrito en la Torah solamente es para hombres. Lo que la Torah dice, no puede venir a casarse de Amón y Moab, son los hombres, están prohibidos que se conviertan y casarse, pero a las mujeres sí. Mucha gente no sabe, pero así es la halajá. Él era un rabino muy grande, era un shofet, era un juez. Entonces, quédate acá con mis muchachas y te puedes casar con, lo que le quiso decir, te vas a poder casar con un yudí. Entonces, ¿y sabes cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que la Torah prohibió? Porque le prohibió a los Amón y Moab. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, entonces no salía en son de guerra, no salía nada, salía de Egipto. Y resulta que pasaron por el pueblo de Amón y Moab y ellos ni siquiera se acercaron, no tuvieron compasión en acercarse con el pueblo judío a ver qué se le ofrece, tomen agua, nada, cero. O sea, no tienen compasión. Entonces Dios prohibió a partir de ahí que nadie de la descendencia de ellos se pueda convertir. Pero ¿quiénes eran los que tenían que salir? Los hombres eran los que salían y tenían que... Entonces el problema era para los hombres, no para las mujeres. Las mujeres estaban en la casa con los bebés, entonces no iban a salir a recibir, a ver qué necesitaban los judíos, el pueblo judío. Entonces el castigo fue en la Torah que nadie se puede convertir de los hombres, no de las mujeres. Por lo tanto, tú sí te puedes convertir y sí te puedes casar. Entonces le dijo, por lo tanto, sí tú puedes casarte. Bueno, esa noticia, una noticia bomba. Lo primero que hizo, regresó Ruth con la suegra. Dijo, Matame, tengo una noticia impresionante. Sí me puedo casar. ¿Cómo te vas a poder casar? ¿Quién te dijo? No, lo ya no, está escrito en la Torah. No. Ya me explicó Boaz, el jajam del líder de la generación. Me dijo que sí, que eso es con respecto a los hombres, no con las mujeres. Y Boaz es el más grande jajam de la generación. ¿Me puedo casar? Agarra y le dijo, entonces está bien, ya, le cambió ahora todo el chip a Naomi. Entonces déjame pensar, si te puedes casar, déjame pensar, a ver quiero a ver con quién te puedes casar. En esos tiempos había una misma, hoy en día no hay, una misma que justamente estaba en la Torah, está escrito en la Torah en la perashá pasada. Dice que cuando entró Yoshua a Eretz Israel con las 12 tribus, habían recibido cada uno una parcela, cada uno un territorio, y estaba prohibido vender. O sea, por ejemplo, una persona que era de la tribu de Benjamín no puede venderle su campo a otro que es de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque tenían que ser, tenían que heredarse estos. Nadie podía. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la Torah te dice qué pasa si alguien vendió? Si alguien vendió, entonces tiene que venir uno para rescatar el campo. O sea, lo que pagó el comprador, tiene que venir alguien de la misma tribu y rescatar el campo. Se llama Geulat Zadot, tiene que rescatar ese campo. Hoy día ya no está esa misma. Ok, ¿quién era el que tenía que rescatar el campo? Siempre eran el pariente más cercano. ¿Sí? El pariente más cercano es el que tiene que rescatar el campo. Si Reubén era de la tribu de Benjamín y vendió un campo a la tribu de Asher, tiene que venir alguien pariente de Reubén, el pariente más cercano, el que tenga dinero, y rescatar el campo. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo Naomi a Ruth, le dijo, mira, ve con Boaz y dile que nosotros queremos vender nuestro campo, porque ellos tenían también un campo, cuando se habían ido dejaron unas posesiones, y el campo era de mi ex esposo, de Mahlón, o sea, el muchacho que se había casado con Ruth, que había fallecido, y ahora no tenemos lo que comer, necesitamos vender el campo para obtener dinero para comer. Entonces, y por cuanto que tú eres el pariente más cercano, Boaz era primo del esposo de Naomi, de Elimelech, entonces tú eres el que tienes que rescatar el campo. Por favor, cómprame el campo, ¿sí? Y si tú aceptas comprar el campo, te tengo que hacer otro pedido. Así le dijo Naomi a Ruth. Si tú vas a comprar el campo, ya que compras el campo, cómprame a mí también. Llévame con el campo, y como tu esposa. Boaz tenía una esposa que había fallecido, tuvo muchos hijos, también fallecieron, ya era una persona grande, pero si vas a comprar el campo también, ya, cásate conmigo.
ya que te lleves el campo, me adquieres el kiddushin con el campo, con todo. ¿Y sabes por qué? Por una misma, porque cuando tú compres el campo y te vas a casar conmigo, entonces la gente cuando va a venir al campo va a decir, este era el campo de Mahlom, o sea, se van a recordar, toda la idea de la Torah es que recuerden de quién era, entonces la gente va a recordar que este campo pertenecía a mi ex esposo. Bueno, entonces se llama Ikare Shema Met Anaharato, se va a recordar el nombre del difunto en lo que va a heredar. Y así fue. Entonces agarró Boaz, le dijo, está bien, estoy de acuerdo, pero yo antes no puedo hacerlo solo, tengo que ir al Bedim, porque hay una persona que es más pariente, tiene la prioridad. Antes que yo, hay otra persona que era más cercano a tu suegro, ¿sí? Y por lo tanto, él se llamaba Tob, él, tengo que preguntarle, si él no quiere, sí, lo voy a hacer yo, pero primero él tiene el derecho al tanto. Bueno, al final, entonces, resulta que primero que todo se casó con ella, Boaz al final se casa con ella. Bueno, ella en la noche se acerca, Boaz dormía en el campo. Dice que en esa generación la gente estaba muy mal, que eran muchos robos, muchos hurtos. Es más, la gente se iban a tener relaciones a los campos. Entonces Boaz se quedaba en su campo porque primero para cuidar y segundo para que no venga cualquiera y se ponga ahí. Entonces él era el líder del pueblo de Israel. Y de repente, ¿quién llega esa noche? Ruth. Se asusta y le dijo, ¿quién eres tú? Dice, mi adviti, ¿quién es? Dice, no, Anoji Ruth Amateja, yo soy Ruth. Y Ufarastake Nafeja la Mateja, que Goel ata, así a él le dijo, tú eres el Goel. Ahí fue cuando le dijo que tú tienes que salvar este campo. Bueno, al final, ¿qué hizo? No, esto es antes de casarse. Boaz le dijo, déjame ir al Bedim. Fue al Bedim, al Sanedrim, para explicar, señores, me voy a casar con Ruth. El Bedim le dice, no te puedes casar con Ruth. ¿Por qué? Porque la Torah dice que no te puedes casar con una moabita. No. Yo soy el alajá y yo soy el jajam, y todo lo que dice la Torah se refiere a hombres que no pueden venir al Kaal Hashem, pero una mujer sí, y yo me voy a casar con ella. Bueno, así, si el jajam más grande dice la halajá así, pero en ese momento, ¿quién entra justo también al Sanedrín? Tob. Entra el otro, le dice, espera, mira, sí, hermano, dice, ¿qué? ¿Hermano de quién? De Boaz. Hermano de Elimelech. Le dice, hermano, hay quien dice hermano, hay que ir a un pariente más cercano, pero bueno. Dice, mira, qué casualidad que vienes acá. ¿Por qué? Porque mira, yo tengo que rescatar el campo, pero tú eres más cercano. Te pido que rescates el campo, que con tu dinero compres el campo. No vas a perder dinero, vas a comprar un campo, es una propiedad. Y dice, está bien, pero a una condición. Te tienes que casar con ella. Todavía él no se había casado con ella. ¿Con quién? ¿Con Ruth? No, si es una moabita. No, pero la Torah dice que se puede. No, a mí no me vengas con cosas raras. La Torah dice que se puede. Al rato me van a venir así, te casaste con ella. Yo no quiero. No me interesa. Quédate con el campo, quédate con Ruth. Yo no me interesa nada. Bueno, ya te lo habré dicho. Tú tenías el derecho al tanto, no lo quisiste. Ok. Ahí dijo, en ese momento, dijo Boaz, ok, aceptó casarse con ella y se casó. Se casa Boaz con Ruth. Lo increíble es que después de la noche de bodas, al otro día muere Boaz. Imagínense todo el mundo que decía, mira Boaz, él puso su alajá, su conveniencia, y mira cómo lo castigó. No esperó ni 24 horas Dios para castigarlo. Todo el mundo hablando de eso, que se muere al otro día. Y la gente decía seguramente por eso, pero todo el mundo hablando, la gente decía, mira lo que Hashem quiso enseñarnos. Ahí está, que de repente Boaz se murió. Cuando todo iba bien, Dios le daba larga vida a Boaz, pero ahora que empezó a cambiar las alajot, empezó a moverle por ahí, Dios dijo hasta aquí y se murió. Pero la verdad es que justamente al revés. Hashem mantuvo vivo a Boaz durante todos estos años para que viniera Ruth y podía casarse con ella, embarazarse de él, porque de ahí salga David y de ahí salga el Mashiach. Hay que ver siempre cómo ver las cosas. Una persona lo ve de esa manera, pero Dios lo ve de otra manera. Cuando la gente, todo el mundo no sabía, y empezaron a sacar sus propias conclusiones. ¿Quién nació de esa unión? Porque estaba embarazada ella. Un hijo que se llamaba Obed. Era un sadik muy grande, porque se llama Obed, el Obed Hashem, el que servía a Dios. Era un sadik muy grande. Cuando llegó el momento este niño de casarse, entonces
¿con quién se va a casar? Se casó con una mujer yehudí. Y cuando le venía a decir, oye, ¿quién te permitió casarse? Si tú eres hijo de una moabita. Perdón, a mí mi papá era el rabino principal, era el shofet, era el juez. Y él, pasak la halajá, él determinó la halajá, que si yo me puedo casar. Bueno, este Obed se casó. Tuvo un hijo. Ese hijo, ¿cómo se llamaba? Ishai. Ok, ya nos vamos acercando. Ishai era el papá de David. O sea que Ishai era el nieto de Ruth y de Boaz. Ok, Ishai creció en un tzaddik impresionante. La Gemara cuenta en el tratado de Baba Batra, cuenta que en toda la historia hubo solamente 4 personas que nunca cometieron ningún pecado. 4 personas en toda la historia de la Torá. Y solamente, en verdad no tenían que haber muerto, pero murieron porque cuando Adam Arishon había pecado, entonces ahí Dios le dijo que trajo la muerte al mundo. O sea, originalmente no se tenía que morir la gente. En el momento que Adam Arishon peca, dice, tú trajiste la muerte al mundo. Por lo tanto, aun estos 4 tzadikim que no tenían que haber muerto porque nunca pecaron, pero solamente murieron por la que la Hashem, por la maldición de Dios. ¿Quiénes eran? Uno era Binyamin, el hijo de Jacob, nunca había pecado. Otro fue Amram, el papá de Moshe Rabbenu, que nunca hizo un solo pecado. Otro era Ishai, este mismo, que nunca cometió un pecado. Y otro era Kilab, el hijo de David Amelech, más adelante cuando empecemos la historia de David. Esos son los 4. Entonces, cuando Ishai creció, se casó con una mujer. Ishai, acuérdense, Ishai es el nieto de Ruth y Boaz. Ishai, Ruth, Boaz, Obed, Ishai. Pero entonces llegó el momento, se casó con una mujer normal. ¿Cómo se llamaba la esposa? Nitzebet. Se llamaba Nitzebet Bat Adiel. Tampoco lo trae en la Megilat Ruth. Pero así se llamaba. Pero no lo trae en la Megilá. Busque toda la Megilá y no va a encontrar el nombre. Ahí no dijo nada. Ok. Porque la conoce. Bueno, entonces tuvieron 7 hijos. Nitzebet con Ishai tuvieron 7 hijos. Entonces, resulta que un día vino Ishai, que era un tzaddik muy grande, y la gente se le seguía diciendo, oye, tú te casaste con una moabita. No, la halajá es que sí se puede. Y mucha gente le decía, y él, después de 7 hijos, la gente le seguía diciendo, dice, la verdad yo no sé, está bien, mi abuelito había dicho que se puede, que no había ningún problema, pero hay un safek, hay una duda, porque mucha gente dice que no. ¿Sabes qué? Le dijo a la esposa, mira, ya tenemos 7 hijos, pero yo no sé, yo no quiero seguir, a ver si no estoy pecando, si no sé qué, ya lo que está hecho, ya está, pero yo no quiero seguir, la verdad, me quiero divorciar de ti. ¿Por qué? Porque ya sabes que la gente habla, yo no acepto el get, a mí no me vas a divorciar. Entonces, todo eso tú lo sabes bien, que eso era para los hombres, no para las mujeres. Dijo, yo no sé si todo este tiempo estoy haciendo una bomba viviendo contigo, te quiero divorciar, no voy a aceptar. Dijo, está bien, la verdad, no aceptes, pero no voy a estar contigo. Te voy a poner una casa, le puso una casa y ya vamos a vivir juntos, pero no revueltos. ¿Con sus hijos? No, los hijos no hay problema, se van o acá o acá. Hasta ese momento no había problema, pero cada uno por su lado. No quieres recibir el get, no te voy a dar el get, está bien. Ok, pero no vamos a convivir juntos. Así estuvieron viviendo 3 años. 3 años completamente separados. Y luego de 3 años, Ishai decía, bueno, pues yo ya estaba separado, no tenía esposa, pero le dice, quiero tener una esposa. Pero está bien, y así me voy a casar con una yehudí, es lo mismo, no sirve de nada, porque si yo no me separé, era porque la gente está hablando. Y la única manera de poder casarse hay una manera, ¿qué es? Dice que una shivha kenanit, antes había una persona, hoy en día no hay, pero antes podía comprar un esclavo, ¿ok? Un esclavo hebreo. Y la halajá dice que un ebed, un esclavo hebreo, que su dueño le puede traer para que se case con una shivha kenanit. El esclavo hebreo se puede casar siendo esclavo, le puede dar a una mujer que no es judía, shivha kenanit, que se case para que tengan hijos, y esos hijos el día de mañana se van a quedar esclavos de por vida, o sea, para él y para sus generaciones. Así era la halajá, hoy en día ya no hay esa halajá. Ahora, ¿qué pasa? Él puede, por ejemplo, lo mismo con un mamzer. Pasó un caso
yo les había contado una vez que un abrej, una persona muy religiosa, era una persona que estudiaba todo el día en Inglaterra. Eso pasó hace como unos 30 años. Cuando se iba a casar, se dio cuenta que era mamzer. Se dio cuenta que era bastardo. Ya no se pudo casar. Sí, exactamente. Entonces, la mamá se fue. La mamá había sido con otro. Era casada y se fue. Sí. Y resulta que ese ya está, no se puede casar. Dejó a la novia todo, pero ya no se puede casar nunca más porque es mamzer. Otro mamzer. Con otro mamzer tampoco se puede casar. No, sí se puede casar con un mamzer, pero todos los hijos van a siguen mamzeritos, van a seguir hasta toda la vida. Entonces él quería arreglar, también se puede casar con una mamzer, pero ¿qué arregló? No arregló nada. Él dice, bueno, yo ya estoy mal, pero por lo menos quiero arreglar mi generación. La única manera, le dijeron, es que consigas en algún lugar del mundo, estoy hablando hace 40 años, no hace 2000, alguno que tenga un esclavo, que haya comprado un esclavo, y entonces que haya comprado una esclava, tiene que ser un judío en algún lugar del mundo que tenga una esclava. ¿A dónde hay una esclava? Hace 40 años ya no hay más esclava. Y esa esclava te puedes casar con ella, ok, aunque no sea judía, la halajá es que sí se podía casar, se convierte y se casa, y los hijos se pueden quedar esclavos el día de mañana si quiere liberarlos el patrón, lo que sea, pero esos hijos ya los arreglaste, ya no son mamzerim. Esos hijos son judíos. Él la convierte a la esposa primero, ¿ok? Esos hijos son judíos. Bueno, encontró en la India un yudí que después de averiguar en todo el mundo, que había comprado un esclavo, que no es una hijire, es un esclavo. Esclavo no se le paga del sueldo, vive ahí, esclavo. Y una esclava. Y encontró hasta que fue ahí y se casó con esa muchacha y arregló de su descendencia. Acá era lo mismo. Vino Isha y dijo, yo me voy a casar con una esclava, ¿ok? Y mi hijo no va a tener problema, ya no va a ser de Amón y Moab, aunque la gente diga, pero en verdad no era así, porque la halajá era que es solamente hombre. Pero la gente decía así. Entonces voy a hacer así dijo. Entonces así fue que vino Ishai, se casa con una esclava que tenía, que no era, sí, esclava, que la convierte y se casa. Pero antes de proponerle matrimonio, le dice, mira, yo me voy a casar contigo. Se asustó tanto la esclava que fue y le contó ¿a quién? A la esposa. A la esposa que tenía 3 años. Dice, mire lo que quiere hacer su marido. ¿Qué pasó? Entonces ya se dio cuenta ella cómo era todo por qué se quería casar con ella. Tú síguele la corriente. Tú síguele todo lo mismo. Sí, cásate con él, todo. En la noche de bodas totalmente a oscuras, ¿sí? Hacemos un cambio. Tú nada más quédate ahí. Bueno, resulta que se casa con ella, así como Rachel y Lea, y hacen un cambio. En la noche de bodas no se dio cuenta, que queda embarazada. ¿Ok? Él pensó que la esposa. Él pensó que estuvo con... Entonces, resulta que pasan los meses y le dicen a Ishai que su esposa Nitzebe está embarazada. ¿Embarazada? Si yo hace 3 años que convivo con ella. Entonces, lo primero que dijo, esta mujer es el mamzer. Se fue porque no tenía get. Nunca le había dado el get. Entonces, ella era una mujer que va a tener un hijo bastardo. Y no solamente el chino, los hijos de ella también se enojaron con la mamá. ¿Cómo está embarazada? 3 años que no convive con el papá. Y entonces tenía 3 años de haber estado separada. Le preguntaron, bueno, ¿pero qué hiciste? ¿De quién? No dijo nada. Bueno, dinos, ¿quién es el hombre? Nada, 0, nunca dijo nada. Entonces, los hijos hasta le querían pegar, dice el Midrash. Querían ir con la mamá y matarla. ¿Sí? Y ya le dijo, no la pueden tocar, déjenla, así, no sabemos por qué pasó. Y bueno, al final nace una criatura pelirroja, encima pelirrojo, porque ninguno era pelirrojo, encima salió pelirrojo. Este es diferente a todos, todavía peor era la sospecha. Entonces, está escrito está escrito también en el Midrash, no está escrito en la Megilá, está escrito en la Gemara, que David Amelech en verdad tenía desde que estaba destinado a vivir solamente 3 horas. Desde que nació era 3 horas iba a vivir. Pero resulta que cuando Adán Arishon había pecado, le dijo, vas a morir, le dijo Hashem, pero te voy a enseñar
como una película de todas las generaciones de acá hasta que venga el Mashiach. Y le mostró toda la película. Cuando estaba viendo, vio que había un niño que iba a nacer y a los 3 años, a los 3 horas iba a morir, y era una persona importante. Entonces Adam Rishon le dijo, ¿por qué? Porque así está destinado. Le dijo, yo quiero donarle 70 años de mi vida. Él iba a vivir 1000 años. ¿Le puedes dar 70 años de mi vida a este niño? Y Dios le dijo, está bien, porque tú lo pediste, le voy a dar. David Amelech vivió por Adam Rishon, tenía que vivir 1000 años, vivió 930 años, 70 años se los otorgó ¿a quién? A David. Por lo tanto, era una neshama muy importante. Esa alma que iba a bajar del Shamaim era una alma muy importante, no era una neshama normal, era algo muy gaboa, una neshama muy alta. Entonces, cuando nace David, enseguida lo hacen de menos, obviamente, iba creciendo, y los hermanos no lo consideraban como un hermano, y el papá también, entonces medio que lo tenían aventado por ahí. ¿Y cuál era el trabajo que le hacían? Vete al campo, vete al desierto, vete a pastorear. Y lo mandaban siempre a pastorear para que no esté en la casa. Entonces la mamá nunca dijo nada, y él fue creciendo. Pero ¿cómo fue creciendo? Imagínense a David Amelech cómo creció. David no sabía quién era. Imagínense ustedes qué decepción de una persona que no sabe ni quién es ni de dónde viene. O sea, ¿qué hace esa persona? Una persona que no sabe ni quién es, una persona que no tiene identidad. ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué vine a hacer? ¿Quién es? Nada, no lo sé. ¿Qué es lo que podría suceder con esa persona? Y no solo eso, quizás se puede llegar a suicidar. No solo eso. En Betlehem, ahí donde vivía, todo el mundo preguntaba por qué Ishai, que era un tzaddik, echó a su hijo de la casa. Seguramente que es un hijo que estaba robando por ahí, ¿no? Y muchos dicen, no, por robar nadie echa al papá a la casa. Seguramente que mató. Porque si por robar no va a echar un hijo de casa. Si mató, asesinó, es un asesino, quizás el papá sí lo echó. Entonces ya empezaban a hablar de todo de David Amelech. Entonces, hasta que al final dijeron todo lo que se podía decir sobre él. Cada vez que había un robo en la ciudad y no sabían quién era el ladrón, seguramente es el pelirrojito ese. En la noche vino, nadie lo vio. Era cualquier cosa que pasaba en la ciudad. ¿Quién era el acusado? David. Y lo traían del campo a David, le pegaban. Estaba en boca de todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía que haber hecho David en esa situación? Deprimirse, desanimarse. Una persona así no sabe quién es su papá, no sabe dónde viene. Pero David sabía la verdad. Él sabía que si él no era como todo el mundo decía, que robaba y que mataba, y si Dios te pone una prueba, sabía que no es para que la persona se desanime, sino para que nos superemos. Todas las pruebas son para que nos superemos, no para que una persona se desanime. La persona tiene todas pruebas en la vida, pero son las pruebas que le está poniendo Dios para que las supere. Y él sabía que cuanto más Dios espera de alguien, entonces le manda más pruebas para que la supere, para poder crecer y subir de categoría. Y por cuanto que Hashem sabía que David iba a ser una persona muy importante y hasta rey, y sabía que iba a escribir el Tehilim, y sabía que iba a ser el abuelo del Mashiach, entonces hay pruebas muy fuertes. Pero David fue superando prueba tras prueba. Ad ki gadal meod, creció mucho espiritualmente. ¿Qué hacía David? Se sentaba en el campo mientras cuidaba las ovejitas, ¿sí? Y no estaba, en lugar de estar deprimido, él miraba al cielo, veía el cielo, o sea, estaba en el campo, en el lugar abierto, veía el sol, las estrellas. Marrabuma hace Hashem, Dios, qué impresionante. Él estaba con la naturaleza, convivía con la naturaleza, veía Marrabuma hace Hashem, el sol, las estrellas. Hablaba tanto con Hashem, decía, y empezó a escribir el Tehilim, empezó a escribir Mismorim, empezó a escribir salmos de Tehilim, para alabar a Dios. Mismo David, Ashamay Mesaperín que Bodel, mira, los cielos hablan de la grandeza de Dios. Y tus hechos con el cielo se pueden ver, tus manos, lo que creaste. David Amelech iba hablando todo eso. Sabía que se acercaba más a Dios cada vez. ¿Por qué David fue escogido como para ser líder del pueblo y rey de Israel? David era un pastor muy compasivo, era un pastor muy rahman, muy piadoso. Él se aseguraba de que cada animal, sí, tenía que ser bien cuidado. ¿Qué hacía? Porque tenía muchas ovejas. Las ovejas más débiles,
cuando iban a pastorear, entonces venían las ovejas más fuertes y las quitaban, las empujaban a las débiles para así como los animales, que uno le quita. Pero él decía, no puede ser. Entonces, ¿qué hacía? Todas las mañanas, primero que todo, liberaba a las ovejas más débiles para que pastoreen los pastos más frágiles. Cuando terminaban de comer las más débiles, agarraba a las del medio, ¿sí?, a las ancianas, y también las liberaban, pero para que coman, pues ya no tenían los pastos tan frágiles, pero podían comer otros tipos de pastos más duros. Cuando terminaba con eso, liberaba a las más fuertes, que iban y podían comer otro tipo, y no se arrebataban el pasto las mismas. Todos los días David Amelech hacía así. Era una persona muy piadoso. Ayudaba a las ovejas pequeñas, a las débiles, para que puedan llegar al pasto más temprano, más tierno. Y luego así hacía. Es más, una vez David Amelech vio que venían unos leones, que los leones venían a atacar a las ovejas, y él se enfrentó a los leones. Eran 4 leones que venían a pelear contra él, o sea, no contra él, venían a comerse las ovejas, y agarró un león de ellos, agarró a las ovejas, y él salió, persiguió y lo mató al león. Él se dio cuenta que Dios le dio una fuerza especial, lo abrió, así como Shimshon, como lo había hecho Sansón. En otra oportunidad se presentaron 3 osos, venían 3 osos, y David, que sin armas, con un palo, peleó también contra los osos. ¿Para qué? O sea, se arriesgó su vida para defender a su rebaño. En otra oportunidad también dice que David Amelech estaba caminando y vio una montaña y dijo, bueno, de acá puedo observar bien a mis ovejas. Se sube a la montaña, pero resulta que no se da cuenta que hay un mahloket, era un animal gigante. Hay quien dice que era un bisonte gigante y hay quien dice que era un dinosaurio. Dice que en verdad los dinosaurios no entraron a la Teba de Noaj, pero sí un dinosaurio pequeño, porque todos los animales eran pequeños, entró y de ahí salió. Después se extinguieron los dinosaurios. Hay quien dice que era un bisonte. Resulta que él se sube a la montaña para observar y de repente el animal se empieza a parar. Se pensó que era una montaña, pero no era una montaña, era un animal, un gigante. Y le empezó a decir a Hashem, por favor, ahí compuso un Tehilim. ¿Qué Tehilim compuso? Oshieni, mi pi arie, mi carne reemim anitani. Por favor, sálvame de la boca del león y de los cuernos del bisonte. Contéstame, por favor. Le empezó a pedir. Resulta que en ese momento se agacha, viene un león, Dios manda un león, y cuando el león es el rey de Aserba, cuando el animal ve el león, se inclina al león y ahí bajó como una resbaladilla, se pudo escapar David Amelech. Así trae. Ahí compuso el mismor Lamnaseach, a la Yelet Ashach mismor de David. Eli, lama sabtani, Hashem, ¿por qué me abandonaste? Rajok mi shuvati dibresha akati, está lejos mi salvación. Él estaba arriba del animal. Oshieni mi piarie, sálvame de la boca del león, mi carne reemim anitani, y de los cuernos del reem, del bisonte o del dinosaurio, sálvame, por favor. Bueno, al final le manda un león en ese momento y se inclina y ahí pudo bajar David Amelech, pero ahora tenía que luchar contra el león, porque estaba ahora frente al león. En ese momento Hashem manda una ovejita y el león se fue a perseguir a la oveja y él se pudo salvar. ¿Por qué había sido... Vino Hashem, le dijo, un líder así, tú que se preocupa tanto por el pueblo, por las ovejitas, entonces eres digno también tú para que te ocupes de todo mi pueblo. Si tú de los animalitos te preocupas tanto, aún para luchar contra contra animales feroces, entonces tú eres Raúl, tú eres digno para que seas propicio para el líder del pueblo de Israel. Lo mismo pasó con Moshe Rabenu. Dicen que cuando Moshe se le había escapado una oveja y la siguió y la encontró a la oveja, ¿dónde? Estaba tomando agua en un río. En ese momento Moshe le dijo a la oveja, yo no sabía que estabas tan sedienta y que por eso te escapaste, debes estar muy cansada. La cargó en los hombros y regresó al rebaño. Entonces Hashem le dijo, si tú te compadeciste con los animales y tienes tanta misericordia con los animales, eres digno de manejar mi rebaño. Preguntó el Rab Jacobson, pregunta así, ¿qué pasaría si a nosotros, ya termino con esto, nos diesen un rebaño para que lo cuidáramos? ¿Acaso no haríamos lo mismo que Moshe? ¿Y Moshe qué hizo de especial? Cuidó al rebaño, se cargó la oveja. Si un animal se escapa, ¿no iríamos por él a buscarlo? Porque somos responsables, nos dieron para cuidar. Por eso fue elegido Moshe como líder. Y aunque digamos que Moshe tenía una compasión muy grande, ya que le habló al animal y todo, pero ¿acaso no cualquiera hubiese ido por el animal sediento? ¿No le va a dar? Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio de Moshe para que sea un líder?
Dice, cuando Moshe dijo así, yo no sabía que estabas tan sedienta, debes estar muy cansada. Así le dijo Moshe a la oveja. Moshe se sintió responsable y a la vez culpable de no haber puesto más atención de lo que la oveja necesitaba. Y por eso el animal se escapó del rebaño, porque normalmente las ovejas por naturaleza están juntas, no se alejan. Pero cuando Moshe vio que se alejó, es porque seguramente, no pensó que era un animal rebelde. Dijo, seguramente se alejó porque esta oveja tenía sed. Fue mi culpa que te alejaste del rebaño. No eres rebelde, pero si no, en realidad estabas sedienta y por eso no te di lo que necesitaba. Fue mi culpa que no te di lo que necesitabas, no te di de tomar. No me preocupé por ti. La cargó y se la llevó. Eso fue lo que Dios vio en Moshe y lo puso líder de Israel. Si tú ves a alguien, le dijo, tú puedes ver, aún te compadeces de los animales, tú eres el que va a ser, tú puedes ser líder de Israel. Si alguien ve a alguien, si alguno ve a alguien, una persona que se aleja de la comunidad, se aleja de nuestras costumbres, se aleja de nuestra familia, un buen líder no condena a esa persona, ¿no? Bueno, porque te alejaste, entonces, no, esa persona, un buen líder siente que esa persona se alejó. ¿Por qué? Porque su alma estaba sedienta, ¿sí? Por eso se alejó. Quizás está en nuestras manos darle más atención y no le dimos atención. Por eso se alejó. Eso es lo que tiene que una persona ver. Para que cualquier judío, cualquier yehudí puede llegar a ser como Moshe y poner atención a su alrededor y ver las necesidades de lo que nos hace falta. ¿Sí? Pero esto no solamente se aplica con la comunidad, también se aplica en nuestras familias, en nuestras esposas, en nuestros esposos, en nuestros maridos, en nuestros amigos. Todo eso, en lugar de estar a veces tan sumergidos nosotros en tantas necesidades, en los quehaceres diarios, tenemos que entender y despertar ese pequeño Moshe que tenemos adentro de nuestro interior. Si mi hijo está llorando, quizás porque necesita un abrazo, quizás no es que necesita un dulce, necesita un abrazo. Quizás si mi pareja no me habla como antes, bueno, porque no le estoy dando la atención que se merece. Para ser buenos líderes hay que poner más atención en las necesidades. Y eso fue lo que vio Dios en David Amelech. Tú estás viendo las necesidades de las pequeñas ovejitas, tú eres el que puede ser el líder del pueblo de Israel. Por eso te voy a poner líder del pueblo de Israel. David Amelech seguía adelante escribiendo, él no se desanimaba, seguía escribiendo, seguía alabando a Dios en todas las cosas y seguía escribiendo, y así de a poco fue escribiendo todos los Tehilim. Cada cosa que veía alababa, cada cosa que veía diferente alababa a Dios cada vez más, aunque estaba afligido un poco por todo lo que le decían, que mucha gente lo llamaba mamzer, bastardo, pero él seguía adelante, no se deprimía. Besrat Hashem, la semana que viene vamos a seguir con esta historia de David y qué fue lo que sucedió. Amén, amén. Gracias.